Muy buenos días, mis queridos y estimados alumnos del curso de salud ocupacional. Hoy estamos en el día 18 de octubre. El tiempo va caminando rápido. Prácticamente ya nos falta quizás el mes de noviembre y unas 2 semanas o más de quizás menos de octubre. Volver a hablar de los aspectos éticos. ¿De dónde nace esto de la ética médica, de la ética de las profesiones? Nace en el caso de los médicos, nace de los principios, todas las profesiones, nacen los principios que no solamente guían al médico, sino guían a todo profesional para tomar una decisión. Los abogados tenemos que tener ética. Si yo voy a tomar el caso que sea, vamos a ver ahora los casos de moda que tienen que ver con todo lo que es el narcotráfico y demás, eh, o los homicidios, etcétera. Yo no voy a tomar al cliente por extorsionar al cliente, por estafar al cliente. Yo tengo que hacer mi tarea al tomar la decisión de aceptar a un cliente independientemente del delito cometido. Yo estoy tomando una decisión y esa decisión es buscar todos los medios posibles que le señala la ley, desde el debido proceso y demás, para salvar a la persona a lo mejor de la cárcel. En el caso médico también se da igual y en su caso profesional se va a dar igual para ustedes cuando salgan a la vida profesional. Si yo voy a trabajar en una empresa en los aspectos de salud ocupacional, yo estoy tomando una decisión y debo escoger y utilizar mis herramientas, mis habilidades, mis destrezas, etcétera, mis principios para llevar a cabo esa tarea. En el caso de la ética médica, y de ahí vienen todo el resto de las profesiones, eso lo estamos hablando desde la época de los griegos, que el más importante en esa época que determinó la gran influencia que ha tenido hasta el día de hoy es Hipócrates, desde la época de los griegos. Miren qué tan importante los señalamientos que hemos dado en el curso. No importa quién le dio a lo mejor esa clase, sino lo importante es recordar que esas doctrinas fueron estudiadas desde los tiempos de los griegos, que se preocuparon por la ética de la persona. Acuérdense que la ética es la reflexión teórica sobre la moral. Mire que se lo estoy recalcando. Es la encargada de discutir y fundamentar los principios y normas que constituyen nuestra moral. Y acuérdense que la moral, lo hemos dicho con anterioridad, que son los principios, los criterios, las normas, los valores que dirigen nuestro comportamiento. O sea que la moral es algo interno, determinada por el ser humano y determinada también por
la situación dada en un momento determinado. Y la ética, que está muy de moda. Miren cómo la gente a lo mejor cuando habla en un micrófono a veces habla también locura, ni saben lo que están hablando. Es, como lo dije anteriormente, nuestra reflexión sobre nuestros comportamientos. No es ético, por ejemplo, de un profesor, no es ético un profesor atentar, como lo hemos visto y lo estamos viendo, contra sus alumnos. En caso puede ser no solamente de acoso sexual, o simplemente que el profesor venda su nota. Entonces, todo eso es reflexionar sobre los principios. Y esos principios y esos valores y esas normas los vamos adquiriendo no solamente de las casas, desde la escuela, desde la sociedad, desde las universidades, etcétera, en la medida que nosotros nos vamos instruyendo y mejorando a favor de nuestras profesiones. Entonces, desde ese momento, desde los griegos hasta la fecha, hemos estudiado el tema y lo seguimos estudiando. Mire los niveles ahora, que ahora somos más conscientes de ello, los niveles cuando se le dice a la persona, usted es un corrupto. Porque esa persona transgrede todos esos valores, todas esas normas, todos esos criterios que le tiene su sociedad en esos momentos. Esto tiene que ver también con otra ciencia, con la deontología. La deontología no es más que los principios y las reglas éticas que han de inspirar la conducta profesional del médico, del trabajador social, de salud ocupacional, de la secretaria, etc. Entonces, es el conjunto de deberes y obligaciones que obligan a todas las personas en una profesión determinada en el desarrollo de su ejercicio. Si estuviéramos físicamente en clases, yo le preguntaría, bueno, y dígame cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones que usted tiene de acuerdo a su profesión. Y en valores le preguntaría cuáles los valores que lo adornan usted. Entonces todo esto nos va llevando a nosotros desde principios que comienzan con la honestidad, lo que hemos venido recalcando a lo largo del semestre. Entonces, es importante que ustedes conozcan dentro de su profesión cuáles son esos principios y esas normas. Hay muchas profesiones que en sus leyes involucran los códigos de ética, farmacéuticos, también tenemos, por ejemplo, en el caso, hay código de ética de los médicos, hay código de ética de los abogados y así sucesivamente todos los profesionales. Entonces, las características y los más estudiados son las áreas médicas. Pero entonces usted debe preocuparse de verificar cuáles son esos principios y esas normas dentro de su profesión. Dentro de las profesiones, como lo dije, existen diferentes normas, algunos por diferentes instrumentos legales que reafirman la existencia del código de ética.
Eh, la bioética debe ser parte integral en el desarrollo de la profesión, por ejemplo, en el caso, los más estudiados, los médicos, y en el caso de todos los profesionales. Entonces, un profesional debe tratar de realizar su labor en forma íntegra. Se lo he dicho, a lo largo de su vida hay momentos que se presentarán situaciones difíciles en la cual usted se va a preguntar qué es lo que debo hacer, inspirados en sus principios e inspirados en sus valores. Todo profesional de la salud debe contar con la beneficencia, debe contar con su propia autonomía, debe contar con su justicia y debe contar con la no maledicencia. O sea, que para nosotros los abogados sería el dodo, el sentimiento de la maldad. Entonces, todo eso tiene que ser contemplado y analizado a lo largo de su vida profesional. Eh, ¿Qué recogen los códigos deontológicos? Los códigos deontológicos recogen el conjunto más amplio de sus criterios apoyados en sus normas y sus valores que hacen referencia a su profesión, a su actividad profesional. Por ejemplo, en el caso de los códigos, donde señalamos que son eh, mecanismos de autorregulación que tienen los profesionales. Por ejemplo, los periodistas tienen códigos deontológicos, los psicólogos, las medicinas, todo el resto en las diferentes formas y señalamientos establecidos por los países respectivos y por su profesión. Entonces, toda comunidad profesional debe de tener determinados niveles de exigencia, competencia y calidad de su profesión. No es exclusivo del médico, no es exclusivo del abogado. Es de que una manera que todos sus miembros señalen el ejercicio adecuado de su profesión. Entonces, así como si nos vamos a las normas jurídicas, nosotros tenemos, por ejemplo, códigos, el Código de Salud, que tiene que ver con los aspectos de salud, salubridad, higiene, etcétera. El Código Penal, que tiene que ver con los aspectos penales. Si tú cometes un delito, las sanciones y los mecanismos. El Código de Trabajo, que regulan, como lo vemos en la otra clase, que regula los aspectos relacionados con el capital y el trabajo, o sea, el empresario y el obrero. El Código Administrativo, que nos señala las normas administrativas que desarrolla un gobierno a través del Estado. Son las normas impuestas desde la Constitución hasta la de menor rigor. Entonces son no solamente las decisiones, sino también sus niveles que son contemplados en la aplicación de normas de un determinado código que tiene un Estado. Por ejemplo, en el caso de un periodista, el periodista, ¿qué debe hacer? Según su código, debe informar de manera veraz,
oportuna, amplia y exacta. Debe investigar, debe interpretar, debe opinar sobre el interés público, o sea, lo que desea la sociedad, lo que desea el pueblo. Debe difundir, debe exigir y debe de manera proactiva saber cuáles son sus derechos y sus deberes personales. No puedo yo, en un momento, si soy periodista, vender a lo mejor mi pluma y hablar en forma no veraz ni oportuna. Debo fiscalizar también en un momento determinado los poderes del Estado, del mercado, de la sociedad en general. Y eso solamente tenemos que prender la radio y nosotros estamos viendo en síntesis la ética del periodista. Entonces, de esa misma manera, nosotros también vemos todos los aspectos relacionados con el ejercicio de nuestra profesión. Vuelvo y nuevamente les digo, como abogado, yo tengo que actuar con mi honradez, con mis directrices éticas para atender un caso. Entonces, si no tengo esas posibilidades, entonces mejor no tomarlo. Entonces, uno al tomar un expediente, es no solamente un expediente legal, que es cosa seria, sino también un expediente médico, un expediente que no sea un expediente administrativo, que es lo que usted va a lo mejor a revisar dentro de su profesión. Todas esas empresas donde ustedes van a ir, ya sea a trabajar, todas esas empresas, si yo trabajo en el Estado y voy a supervisar las empresas, todas tienen un expediente. Entonces yo tengo que estar de acuerdo y no relajarme en señalarle a la persona cuáles son los requisitos que debe de cumplir para el ejercicio a lo mejor de todas las medidas que en un momento determinado usted va a señalar. A lo mejor usted se encontrará menores de edad, elaborando qué es lo que yo debo hacer. A lo mejor usted se va a encontrar de que determinada actividad empresarial puede causar daño a los obreros. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo aplicar lo más probable? Determinar que no cumple con los requisitos y por lo tanto se le acarrea una sanción de parte administrativa. O sea, una sanción por parte del Estado. Esa sanción debe tener un respaldo legal en la cual yo me estoy basando para solicitar esa sanción. Y también es importante señalar que yo desde mi área laboral, desde mi posición, no puedo abusar de las normas, de las leyes, etcétera, imponiendo a lo mejor sanciones que no tienen respaldo legal y que la persona cumple con los requisitos que yo le he exigido. Entonces, eso es muy importante y le hago énfasis en eso porque esa va a ser su vida futura. Desde las posiciones, si yo trabajo en el Estado. Entonces, es muy importante el conocimiento. Prácticamente ustedes ya son profesionales. Así que ustedes, cuando empiecen a trabajar
y todo lo demás, y mire que se los recalco, deben de tener conocimiento de las normas que rigen su área. Eh, un caso clásico, ahora en la pandemia, el que no acaba de pasar. Ese doctor que hizo una empresa que cobraba supuestamente en el área de las vacunas y demás. Esa persona desconocía totalmente, no solamente los principios que estaban en sus códigos, etcétera, sino también desconocía de que existen códigos que lo vamos a ver para los servidores públicos, que no puedes hacer esa doble competencia en un momento determinado, que hay un interés particular que priva y no debió ser así. Entonces, eso hay que conocerlo. Es muy importante que también ustedes conozcan los reglamentos de personal de la institución donde usted labora. Nuevamente se lo recalco, no cuando yo tengo un problema es que lo voy a buscar. Yo tengo que tener conocimiento de las existencias de las normas y de los contenidos legales, y que acuérdense que la ética es una línea muy delgada entre la ética y lo legal. Entonces es muy importante. Como lo dijimos anteriormente, la ética está unida a los conceptos morales, a los conceptos de lo bueno y de lo malo, de lo permitido o lo deseado, de el respeto, de la acción a una decisión. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello. Y que no es más que una ciencia estudiada a través del tiempo del comportamiento moral, que estudia cómo actúan los integrantes de una sociedad. Entonces, eso lo puede usted ver a medida que va pasando el tiempo y que va pasando su vida. ¿Cuáles son los signos que me determinan a mí la combinación de todos estos aspectos y que el hombre ha desarrollado mediante instrumentos legales que no es más que el derecho, las normas legales y las normas cómo se aplican? Entonces, ya sabemos que los códigos de ética regulan los comportamientos de los miembros de una sociedad o de una organización o de una empresa, y están vinculadas a las normas legales. El incumplimiento me puede traer a mí consecuencias de tipo penal, que es muy importante. Entonces hay que mantener siempre una línea de comportamiento uniforme mediante tú estés ya sea laborando en una empresa o laborando en el Estado. Y uno tiene que aplicar también, tener conocimiento, porque el día de mañana yo voy a tener posiciones jerárquicas. Entonces yo debo de actuar de acuerdo a lo que debe ser y al planteamiento establecido no solamente en la ética, sino también en los planteamientos determinados en las normas de derecho. Entonces, nuevamente, volviendo atrás, en el caso de la medicina, todo médico debe guardar una conducta de acuerdo a, como lo diría y lo manifestó Hipócrates allá en los griegos, y es tanto así que hasta el día de hoy, cuando ellos se gradúan,
ellos hacen su juramento hipocrático. Eh, si lo vemos en el día de hoy, ¿qué es lo que se perseguía de aquella época? El bien común, el bien de los pacientes. Aunque nosotros estamos viendo también que hay decisiones que muchas veces no son las acertadas. Y también hemos visto el desorden, en un momento el desorden moral que pone en serio riesgo, por ejemplo, el ejercicio de la profesión. ¿Qué me interesa a mí? ¿Mi fama? ¿El dinero? ¿O estar de acuerdo con los principios donde se aplique a favor de el bien común? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta en el ejercicio de nuestras profesiones. Bueno, quedamos aquí para el próximo lunes. Hasta luego.